Bueno, estamos con Julián Tuchilo, gerente de desarrollo sustentable de Cava, de la capital federal de la ciudad autónoma de la provincia de Buenos Aires. Estoy muy contenta de que puedas participar del Ecotón 2023 en la edición especial Alojamientos Sostenibles. ¿Y qué están haciendo en Cava? Contanos un poco sobre los programas de sustentabilidad y certificación que hay en tu área y del cual, bueno, estás a cargo, ¿no? Contanos, Julián, gracias por participar de esta edición. Bueno, muchas gracias a vos, Guadalupe. Un gusto estar con vos y por contarles un poquito de lo que hacemos en Buenos Aires. Básicamente, mi misión en la Agencia de Protección Ambiental, dentro de la Dirección de Política y Estrategia Ambiental, es promover el desarrollo sostenible de todas las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, sean públicas o privadas. Y dentro de esa iniciativa o misión, lideramos una serie de programas que reconocen principalmente y estimulan a estas organizaciones a poder implementar caminos de mejora en términos ambientales y también este, concientizarse sobre estos temas. Básicamente, el corazón de lo que hacemos es un programa que se llama Ecosellos, que es un programa que tiene ya casi 12, a ver, más de 12 años, 15 años de historia, que fue cambiando de metodologías y de nombres. Inicialmente arrancó con el nombre de Producción Más Limpia, y después de varios años, en el 2019 lo mejoramos y pasó a llamarse Ecosellos. Y este programa busca que los establecimientos públicos y privados de la ciudad hagan planes de acciones de sustentabilidad y los implementen para mejorar, básicamente. Y contra esas cosas que implementan se les entregan los ecosellos, que están divididos en 5 ejes según las temáticas duras de la sostenibilidad ambiental que hacen a los flujos de materiales y de energía y de agua, que sería el eje de agua, energía, insumos, residuos y después la gestión ambiental como un todo. Entonces las empresas que se adhieren al programa atraviesan una serie de 3 etapas. En la primera etapa, después de adherir, tienen que hacer un relevamiento de su situación para ver cuáles son las oportunidades que tienen para trabajar y cuáles son las cosas que ya tienen. En función de eso, diseñan en la segunda etapa, después de recibir recomendaciones de nosotros en función de esas oportunidades que tengan, diseñan un plan de acciones que está tipificado en su metodología con indicadores y metas y acciones como elementos básicos, y con ese plan se lanzan a implementar las acciones que los van a llevar a mejorar. Ese plan lo aprobamos en la agencia, le damos conformidad para que esté dentro de los lineamientos de lo que es el desarrollo sostenible y puede ser definido en función de los tiempos y los recursos que tenga cada establecimiento. O sea, uno puede trabajar en un eje, en 2 ejes, trabajar solo con un ecosello, que es el de agua, por ejemplo, o solo con energía, o trabajar todos a la vez. Eso va a depender de nuevo, los recursos y tiempo que tenga cada establecimiento. Y después, bueno, ese mismo tiempo se lo fija a cada establecimiento, se termina de implementar y después se auditan los resultados y si cada establecimiento cumplió con lo que dijo en su plan, en determinado porcentaje se otorga el ecosello que corresponde, que es un sellito acompañado con un certificado que distingue y dice cuál es la meta más representativa y qué metas se trabajaron y cuantifica esas metas con los indicadores. Por ejemplo, si se trabajó en reducir el consumo energético, dice se redujo en un X% el consumo energético per cápita en tantos kilowatt-hora por año, por ejemplo. Después, bueno, tenemos más programas asociados que están todos entrelazados también con ecosellos, como por ejemplo el cálculo de huella de carbono. Fomentamos también las organizaciones de la ciudad calculen su huella con la metodología internacional del Greenhouse Gas Protocol. Y esto lo reconocemos también con un sellito de huella calculada y con un certificado que resume la huella que calculan año a año. Tenemos otro programa nuevo que lanzamos hace poco, que es la ecoinsignia, que es un distintivo que certifica lo que ya tenga el establecimiento
sin necesidad de trabajar a futuro. Si hay un establecimiento que dice, bueno, yo ya tengo las envolventes de mi edificio aisladas, tengo tecnología eficiente, ya podemos certificar con la ecoinsignia todas las dimensiones de sustentabilidad que tengan, sin necesidad de hacer un plan y trabajar a futuro, ¿no? Por así decirlo. Y eso se da en niveles, hay 3 niveles de coinsignia. Ese distintivo se renueva cada 3 años y es un poco diferente en operación a los ecosellos. Y después, bueno, estamos también implementando exenciones impositivas a la mejora ambiental, que tiene que ver con descuentos de ABL. También estamos tratando de promover el mercado de certificados de reducción de emisiones voluntarios, certificados en el mercado voluntario. Los ecosellos pueden ser también concretamente el ecosello de residuos, si se trabaja fijando metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al final del camino se emite un certificado que dice cuántas emisiones se redujeron, y eso se puede trabajar en los mercados voluntarios de certificado de reducción de emisiones. O sea, hay un montón de instrumentos que estamos creando que son muy interesantes y que están estimulando realmente a las empresas. Y para cerrarte la pregunta, así que no pasar a otra, estamos teniendo muy buena repercusión. Incrementalmente ha venido en los últimos 3 4 años, las empresas participaban en esto. Con la pandemia la conciencia ha aumentado, eh, y también trabajaron muchas empresas en poder implementar un montón de mejoras que tienen asidero real, como por ejemplo, bueno, reducir la generación de residuos después de separarlos, reducir el consumo energético y de agua, reducir el impacto de contaminación acústica o- o de fluentes, etcétera, y que todo eso se cuantifica y después también repercute en términos económicos. O sea, todas las empresas que han venido trabajando han mejorado también notablemente sus finanzas, habiendo mejorado su cuestión de administración material de flujos materiales y energéticos. Eh, Súper Eso en cuanto a interesante, ¿eh? sustentabilidad. Muchísimo, muchísimo trabajo. ¿Viste? Me empezás a pensar, a discriminar las verticales de trabajo. Tenés muchísima información en cada establecimiento por relevar y además no es tan diferente entre un gastronómico, un hotelero, un local comercial. O sea, los ejes son los mismos y luego se adapta, ¿verdad? Claro. Sí, Bien. el trabajo es transversal. La sostenibilidad, que es el término correcto aceptado en el lenguaje español. Eh, Sustentabilidad es más un anglicanismo que se tradujo. La sostenibilidad es un concepto como paraguas, abarcativo, que se definió en el año 2000 gracias a Gro Harlem Brundtland, que fue una ministra noruega que lo definió en una cumbre que se hizo en ese año, como la capacidad de las generaciones actuales de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las necesidades en el futuro. Y tiene muchas connotaciones, tanto sociales como económicas y ambientales, esa definición. Y desde la agencia trabajamos exclusivamente con la pata ambiental de la sostenibilidad, que tiene que ver con la cuestión dura de lo que dije antes de los flujos materiales, trabajando con dos cosas centrales que son, hablando en términos materiales, tanto de agua como de recursos materiales, con la circularidad, lo que se llama economía circular, este, y después con el concepto de energía renovable, hablando del flujo energético. Con esos dos conceptos lo que se busca es preservar y extender el uso de los recursos y que no se depreden y se agoten de la naturaleza, básicamente. Y en el medio se mezcla todo con, obviamente, el uso racional, que tiene que ver con mejorar los hábitos, y además también con la tecnología y la eficiencia, trabajar con eficiencia en todo sentido, eficiencia energética, hídrica y material. Implementando tecnología, formas distintas de hacer las cosas que consuman menos recursos, y demás. Julián, por ejemplo, de cero.
llama un comerciante, llama el hotelero, llama el gastronómico, se comunica con ustedes, quiere empezar de cero. ¿Cómo es? ¿Se les envía como un consultor, un asesor, qué figura, cómo es? Porque inspector no es, un auditor, ¿cómo le definen? Se- Van al establecimiento, tienen que cumplimentar una serie de documentación que ustedes les entregan o tienen que descargar. ¿Cómo es la operativa, el proceso para iniciar de cero para poder certificar? Bueno, para adherirse al programa de Ecosellos y trabajar haciendo un plan, e implementar y mejorar, cualquier tipo de establecimiento de cualquier tamaño puede adherir. Tenemos casos de micro, pequeña, mediana y gran empresa. Hay desde restaurantes locales a la calle hasta emprendedores que están incubados, por ejemplo, en el conglomerado de emprendedores de la ciudad, que están trabajando en esto. Y el primer paso es adherir a través de la página web de la agencia, que hay un apartado del programa de Ecosellos que dice adherir al programa acá, y ahí tiene las instrucciones, es simplemente presentar documentación que acredite la personería jurídica y la firma del responsable legal del lugar que toma decisiones, que designe a un referente de sostenibilidad que va a ser el que va a trabajar vinculándose con APRA, y que ese referente que designe puede ser o el mismo responsable, que puede ser de la empresa, o puede ser también un consultor externo que contrate o un empleado de la empresa. Cualquier alternativa es válida. Si no tienen a un consultor, no quieren contratar a un consultor, trabajan con un empleado de la empresa. Es ideal que esté capacitado o que lleve temas ambientales. Si no lo lleva, se puede trabajar igual, porque una vez que uno se adhiere, la agencia va guiando en el proceso y damos una serie de talleres virtuales que lo van acompañando en cada etapa, en la etapa de relevamiento, en la etapa de planificación y demás. Ya que bueno, Pero ¿y sí, tiene obviamente es coste? ideal trabajar con un especialista, que eso es un consultor específico que sabe la metodología, y nosotros lo llamamos referente de sostenibilidad. Y hay un curso de formación de referente de sostenibilidad que también impartimos de nuestra gerencia, que es semestral, que hay muchos consultores que ya lo han hecho. Hay una base ya de consultores certificados que uno puede, si quiere buscar un especialista en energía, por ejemplo, o en agua, accede a la página web también de APRA, busca un referente en la lista y puede cotizar y contratar. El programa, como la última pregunta que hiciste, la adhesión al programa es gratuita y es libre. Después el trabajo que va a hacer el establecimiento corre por cuenta del establecimiento. Los costos que hay que afrontar van a depender del plan que formule. Puede plantear un plan sin inversiones y de medidas netamente conductuales y humanas, o puede plantear un plan de reformas edilicias, y eso corre por cuenta de cada uno y la ambición que uno tenga. Está claro. Y después, bueno, lo que serían los referentes de sostenibilidad, también es un También. acuerdo entre privados de trabajo, que la agencia no tiene rol ahí. Nosotros como agencia ponemos las reglas, guiamos en el proceso, fijamos los plazos de presentación de cada etapa, Ujú. y salvo la del plan, porque en el plan ahí los plazos los fija la empresa, y después auditamos el resultado para emitir el certificado, ¿no? Básicamente. ¿Cuántos establecimientos tienen adheridos entonces ya en todo Y a este la fecha, en tiempo? estos últimos 3 años, hay 54 establecimientos. Este, es una, es un porcentaje incremental año a año que tenemos establecimientos que se van adhiriendo a medida que se va conociendo más el programa, y también que las condiciones macroeconómicas de pandemia van dejándose atrás. Ujú. Este, y la verdad que estamos contentos con el nivel de conciencia que vemos que hay dando vueltas, y hay mucho interés. Me alegro. ¿Y Sí, los sí, sí. próximos pasos, por ejemplo, qué tienen pensado? ¿Incorporar la pata social, por ejemplo, o no? ¿O solamente van a seguir con el eje ambiental y reforzar o especializarse, o sea, buscar una expertise en esto, en este sentido? La pata social, desde la Agencia de Protección Ambiental no la trabajamos porque estamos enfocados en ambiente, pero Ujú. sí la trabaja el gobierno desde otras áreas. Claro. Hay otros sellos y certificaciones que atienden esa pata, como por ejemplo
hay una certificación de derechos humanos, que no me acuerdo específicamente el nombre, eh, que la trabajan desde otra área de gobierno enfocada en la parte social, y hay otros distintivos también eh, que enfocan la parte económica dentro del gobierno. Eso lo pueden ver también en la página de buenosaires.gov.ar. Y nosotros en la agencia solamente vamos a enfocarnos en lo ambiental, básicamente. Está clarísimo tu explicación. ¿Sabes? Me queda esta pregunta. El mercado voluntario, ¿no? Sí. Definime, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es? Bueno, explícame ahora bien cómo es, pero es compensación de huella de carbono, ¿verdad? ¿Te referís a eso, no? Sí, esa es una de las posibilidades del mercado voluntario de certificados de emisiones, que hay mucha, todavía no hay estándares, como si te dijera, únicos. Hay varios estándares dando vueltas en el mundo, hay varios mercados, y sobre todo es un mercado casi entre puntas, o sea, como dicen en inglés, peer-to-peer, en donde hay una empresa que en algún lugar del mundo la legislación le obliga a reducir sus emisiones o a no superarlas y no puede hacerlo, entonces compra certificados para compensar eso y evitar la multa. Eh, hay controversias en esa discusión en el sentido de, bueno, ¿cuál es la forma correcta para compensar emisiones y evitar el daño ambiental, y que no sea simplemente un lavado de emisiones, por así decirlo? Sí. En ese sentido, el programa de Ecosellos está bueno porque trabaja justamente mitigando la huella, que es una de las formas de compensarla sanamente, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Una empresa que está en funcionamiento tiene una huella de carbono de 100 toneladas, por así decirlo, ¿no? 100 toneladas por año de gas de efecto invernadero. Entonces, su actividad ya tiene esa huella. Con el programa lo que va a buscar es reducirla. Y lo que nosotros le vamos a pedir para que se pueda emitir un certificado válido es que esa huella que reduzca el determinado porcentaje que se proponga con medidas de, no sé, incorporar renovables o lo que sea, Ujú. eh, sea definitiva, o sea, que no sea una reducción temporal de la huella. Entonces, va a terminar después del año 1 de su plan, habiendo reducido, por ejemplo, un 30% a 70 toneladas. Y nosotros verificamos en todo el proceso de metodología de Ecosellos que eso sea definitivo por la naturaleza de las acciones que implemente. Este, que eso va a quedar sujeto obviamente a un montón de variables más del contexto, pero en el escenario de trabajo lo podemos certificar. Y entonces ese tipo de certificado que surge es un certificado de una emisión efectivamente mitigada, que si una empresa que está en otra parte del mundo lo compra, está devolviendo, entre comillas, la plata a la inversión que se logró para mitigarla realmente. Después está el otro caso de proyectos nuevos, en donde se dice, bueno, yo voy a hacer algo que no existe y eso va a ser carbon free. Eso también está cuestionado porque, bueno, si es algo que no existe, no contribuye a que lo que existe y está emitiendo reduzca sus emisiones. Con ecosellos no se trabaja en lo que no existe, sino en lo que existe y en lo que se puede reducir, básicamente. Después de ese certificado se puede, como dije antes, tener como un documento fehaciente de una autoridad que auditó las etapas y efectivamente verificó que redujo, que eso es lo válido y puede tener un valor. Todavía no hay casos que se hayan comercializado de estos ecosellos de residuos en la parte de reducción de emisiones, pero es algo que estamos trabajando y hay bastante interés y están algunas empresas ya en ese camino. Después también está la posibilidad de otros certificados de reducción, no solo de emisiones. En el mundo también existen certificados de reducción de energía, por ejemplo, consumo energético, como en París, como los certificados blancos que se llaman, que hay distintas normativas que, por ejemplo, obligan a distribuidoras a reducir el consumo energético, a hacer eficiencia, entonces se comercian esos certificados y financian a las mejoras de eficiencia. Eso también se puede hacer con el ecosello de energía, se puede hacer también con el ecosello de residuos, aunque no conozco normativas sobre residuos que lo pida, pero es interesante también tenerlo. Y con Es agua súper también. interesante. Además, recién se está empezando a hablar de esto. La gente de a pie no maneja, no conoce, no entiende cómo funciona, ¿no?
este procedimiento realmente es bastante complejo. Lo primero que piensan es que es greenwashing o que puede caber algún tipo de controversia financiera, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? La parte de compensación y a ver en qué proyectos se decide canjear estos créditos o dónde cambiar o comprar estos créditos de carbono. Es Claro. complejo hasta para uno que está en el tema, ¿no? A Sí, veces, porque no está establecido y además está todo muy abstracto todavía, como no hay nada, no hay un ejemplo todavía concreto que uno diga, bueno, acá tenés este ejemplo, hizo esto, esto y esto, en Argentina. Hay ejemplos, por ejemplo, sí, de certificados de reducción de emisiones, pero de proyectos nuevos con los estándares internacionales conocidos de, por ejemplo, Berra, el BCS, u otros, que lo que hacen es plantar o tener plantaciones de árboles y con eso compensar las emisiones de otras industrias, pero son proyectos nuevos, como decía. por ejemplo, tuvimos un caso en el sur que el interesado Y, quería plantar, quería sembrar en regiones donde hubo incendios a más de 1000 metros, ¿no? de altura. Entonces, claro, son una especie, que hay que llevar, ¿no? Escalando, tenés que subir, llevar el arbolito, plantar, medirlo, después controlar el crecimiento, etcétera. Claro, ¿qué pasaba? Podían comprar las especies y enviarlas a sembrar, pero ¿qué pasaba? Digamos, las municipalidades no otorgaban ningún tipo de certificación y tampoco saben cómo hacerlo o quién avala para emitir ese certificado. claro. Entonces, Bueno, ¿esto qué hay? Una normativa nacional todavía no hay y no. tiene que ser a nivel local o provincial. Esta parte jurisdiccional es muy compleja. Sí, es compleja, pero bueno, hay forma de resolverlo. La forma ideal de resolverlo es como se hace en el resto del mundo, que es que, que haya organismos que sean no gubernamentales, que sean los certificadores, y también auditores, que sea todo externo, y que por ahí los gobiernos fijen la regla solamente. Hoy APRA hace la auditoría y fija la regla. Sí. Este, Más que pero nada, justamente por eso nos consultaban a nosotros, porque sí, teníamos la pata, digamos, teníamos la inversión para poder compensar, teníamos el lugar que tiene la necesidad de resembrar y regenerar un territorio lastimado, dañado, y no se podía a nivel burocrático. claro, Entonces, y eso está latente y no se puede finalizar porque, digamos, como que al no haber este tipo de reglamentación clara, no se pueden, no se animan, digamos, como, o no se animan a entregar este certificado, que sin ese certificado no se puede realizar la compensación. Entonces falta esa pata que finalice el círculo. Una pena, porque realmente es muy complejo encontrar quien esté dispuesto y que se unan las dos puntas y que por un papel, la verdad, ¿no? sí, hay varias alternativas. La alternativa que funciona, como dije antes, en el mundo es que los organismos gubernamentales, generalmente o federales o provinciales, fijen la regla y reconozcan determinado estándar. Entonces dicen, bueno, reconozco este estándar y contra este estándar eh, los certificados que determinados organismos certificadores presenten, auditados por estos auditores, serán repositados en este repositorio público y estos son los proyectos que están certificados y tienen el reconocimiento oficial. Esa es una forma de legitimarlo. Todavía no está, no hay mecanismos reconocidos en Argentina así, porque se están estudiando todos, desde nosotros de la agencia estamos estudiándolos, tenemos el propio que es Ecosellos que fuimos desarrollando, este, pero ese es jurisdiccional, es solamente para la Ciudad de Sí. Buenos Aires. El tema es cómo se puede trabajar al resto del país y se puede implementar. Se puede, en el caso de los ecosellos, habría que trabajar gestionando una licencia o acuerdo interjurisdiccional, Además, pero muchas veces eso, le preguntás al funcionario y no sabe de qué le estás hablando. Entonces, es como que claro, además es una propia formación al empleado, ¿no? Al funcionario que debería de manejar ya con más asiduidad y más. exacto. Pero bueno, de a poquito estamos todos
aprendiendo, ¿no? No se puede saber tanto de un día para el otro porque es algo complejo, no es sencillo. Y si no, Sí, esto está en desarrollo en todo el mundo, no es solo sí, acá, está en desarrollo, no hay, como dije antes, un estándar, hay varios, no hay una sola organización. mm, Está en desarrollo el conocimiento del tema también, no es sí, que sí. en Europa están 15 años avanzados sobre nosotros, tienen bastante conocimiento del tema y ya el nivel de avance es fuerte, pero todavía hay cosas que no están cerradas, con lo cual Lo que pasa que este es un tema. también lo toman de otra manera también y ellos lo que llaman compensación en realidad son inversiones en África, pero bueno, después eso lo podemos hablar en otro momento. Lo Sí, que, todo esto se puede mezclar también con estrategias políticas y sí, demás. Para mí lo importante es que las intenciones estén alineadas con lo técnico y con lo que se necesita, básicamente. Y que el espíritu de lo que se desarrolle tenga ese norte y esa visión, que sea realmente contribuir al presente y al sí, futuro porque que hay tenemos gente que que lo quiere hacer, resolver. empresas enormes y corporaciones y no corporaciones que lo quieren hacer sinceramente. Y además, Tal una de cual. las soluciones que le da trazabilidad es el blockchain. O sea, los certificados a través de blockchain, en este sentido, solamente en este sentido, por ahora, yo le veo futuro. Conozco gente que lo está haciendo en forma muy responsable, que funciona y además queda encriptado, así que se puede perfectamente, ahí está el tiempo que nos está avisando que se puede corroborar en caso de que alguien lo pida, es oficial, es algo o sea, realmente me parece que le da credibilidad al tema, pero bueno, también es otra pata más que lo dificulta, ¿no? O sea, en vez de hacerlo más fácil, se compleja. Se Sí, com- sí, sí. A ver, trabajando en estos temas, yo lo que veo es que es todo un camino de evolución y es paso a paso, con una escalera hay que dar el primer peldaño, después el segundo. El primer peldaño para mí es definir la regla, que no, todavía hay que definir la regla. Después, recién ahí, hay que hacer eficiente la implementación y ahí juega el tema del blockchain, los sistemas, la digitalización. Pero antes de ver la digitalización, para mí va primero que ser necesario definir la regla y definir específicamente quién hace qué cosa y cómo. Julián, y ya para ir terminando para vos, ¿qué es la sostenibilidad? Para vos, no me des definiciones así teóricas. ¿Vos qué sentís? Y Como, para mí como, es un camino de vida histórico de la humanidad que todos pensamos que es algo nuevo, en realidad es la vida misma. O sea, sostenibilidad es a todo nivel, no solamente a nivel macro, sino a nivel micro. Si vos no te podés sostener, te morís. Bueno, si nosotros como conjunto de sociedad no podemos sostener lo que hacemos y el planeta se va a morir y nosotros también. Y las soluciones y las formas de hacer las cosas siempre estuvieron. El tema es cómo nosotros las administramos en el tiempo y cómo nosotros no nos volvemos viciosos con determinadas soluciones que nos lleven a una perdición, básicamente. Pero este, todas las herramientas las tenemos y el conocimiento ya está, ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Eh, y también es una realidad que se está haciendo, no es cierto, por ahí hay muchas visiones alarmistas del tema, para mí no es cierto eh, que no se están haciendo muchas cosas, hay mucho que se está haciendo y hay también un montón de cosas que no se comunican y que son súper positivas. Y esa cara de la moneda eh, es la que por lo menos a mí me da la esperanza de seguir trabajando en esto y lo digo porque arranqué cuando no existía acá en Argentina hace 10 12 años. Yo vengo al palo de renovables principalmente, cero mercado, cero conocimiento del tema y hoy en día sigue creciendo y cada vez hay más gente que trabaja en el tema, más entusiasmada y se ve todo, se ve en la realidad. Lo que sí, obviamente no tiene un volumen, como si uno dijera, bueno, es un mainstream todavía, pero mm, eh, son soluciones que ya antes de las revoluciones industriales que teníamos se usaban, pero bueno, con otros sí, contextos. totalmente de acuerdo con vos, sí, totalmente alineada. Cualquier cosa que necesites de Cocenter, acá estamos para apoyar. ¿Cuándo venís a Mar del Plata? Y estaría bueno ahora en verano, ¿no?
Te No, esperamos, voy a pasar cerca algún fin de ¿sí? semana por ahí. Bueno, no voy a llegar, voy a un poco más al norte, cerca, ahí en la costa, pero me encantaría, sí. Bueno, que puedan cumplir las metas y ayudar a los establecimientos a certificarse. Y acá estamos si necesitas más referentes al pie del cañón. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a vos, Guadalupe, y también por la invitación. Y bueno, un placer volver a conectarme cuando necesite y cuando quiera. Estoy a disposición. Gracias, Julián. Julián, gerente de desarrollo sustentable de APRA, Cava, así que muchísimas gracias por participar del Ecotón Argentina 2023, edición Alojamientos Sostenibles. Un beso, Julián. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Un beso.